Estoy medio loquis. Ay, saludos a Silvia, que nos va a ver en grabado. Que te mejores pronto, Silvia, ¿ok? Entonces, habíamos hablado de cómo este pueblo de Vietnam, y lo que quería que enfatizar es un pueblo que lleva años luchando por su independencia, o por su, ¿verdad? Primero con China, más de una vez, luego contra los franceses, después contra los japoneses, después con los británicos, otra vez con los franceses, y ahora vienen los estadounidenses. Entonces son un pueblo que está re preparado mentalmente, y el país, la estructura del país, vamos a ver cómo se había preparado con todas estas experiencias de pelear, que a pesar de que no tienen el nivel de armamento que tiene Estados Unidos, van a tener la capacidad de resistir, que es lo que hablábamos. Y decíamos en la clase pasada que, y déjame volver un poquito para atrás para refrescarles, que cuando finalmente le ganan otra vez a los franceses, espérate, se me fue para atrás, después que ganan eso, se hace ese tratado de Ginebra, donde el acuerdo era que se sale, ¿verdad? Es independiente, se reconoce a la República de Vietnam como un país independiente, se van los franceses, pero se establece que en cuestión de 2 años, en julio del 56, se van a celebrar unas elecciones en el interín. Más que nada militarmente va a haber una división provisional, se suponía que fuera provisional, en el paralelo 17, que está aquí marcado, ¿verdad?, en el mapa, y que eso era un tema militar, porque el norte era donde se había estado peleando esas últimas batallas contra Francia. Entonces, hay mucha gente del sur que se había movilizado, los combatientes estaban en el norte, y ahora habría que la gente regresar a sus aldeas o villas, o como las llamemos, ¿no? Tenían que regresar a hacer nuevos catastros de votantes, ¿verdad? Registrar gente para votar, crear todo que nunca habían votado. Recuerden que esta gente nunca ha votado en elecciones, porque cuando estuvieron como colonias no había elecciones, por supuesto, y cuando fueron independientes tuvieron emperadores. O sea que es toda una cosa nueva. Así que por eso se establece unos 2 años para que el país se organice, se eduque a la gente, se preparen para elecciones, y entonces la gente pueda votar y decidir qué es lo que quiere, ¿verdad? Quién quiere que los gobierne, qué clase de gobierno quieren, etcétera. Cuando Estados Unidos está ahí para firmar, ahí ya se ve lo que viene, porque Estados Unidos se niega a firmar el acuerdo. ¿Y qué es lo que hace en su lugar? Crea un país que no existía, ¿verdad? Y envía a el sur como presidente de este país que no existía, que se va a llamar Vietnam del Sur, a un vietnamita del sur, pero que había estado en el exilio por 4 años en Estados Unidos, y que era elitista totalmente, y que era católico. Y el problema con eso es que los vietnamitas son mayoritariamente budistas. Y no es que sea católico, el problema es que es un católico intolerante con respecto a otras religiones, como vamos a ver. Entonces, eso le va a traer problemas. Y ¿qué pasa? Que empieza la CIA, ¿verdad? Con sus informantes y todo eso, a obtener información, y ya saben lo que va a pasar en esa elección de 1956. Se espera que en esas elecciones gane abrumadoramente Ho Chi Minh y el Partido Comunista. Así que Estados Unidos le da instrucciones a este hombre, a Ngo Dinh Diem, de evitar que se celebre esa elección y mantener el país dividido como estaba dividida Corea, en un lado comunista y en un lado capitalista. Esa era la intención. Entonces se crea ese gobierno paralelo que les decía que no es un país, nunca fue reconocido como país por las Naciones Unidas, pero Estados Unidos y algunos países que querían quedar bien con Estados Unidos lo van a reconocer como país. Le mandan buen dinero, y el problema que crea Estados Unidos es que confía en este hombre y le sale el tiro por la culata, puesto que el hombre no tiene medida, es un intolerante total que empieza a activamente perseguir a los budistas. Los budistas, que son mayoría, y entonces empiezan una serie de manifestaciones de los budistas en contra del gobierno. Toman medidas que son claramente antidemocráticas, como prohibir otros partidos políticos, por supuesto, porque no va a haber elecciones, punto. No es porque no pueda haber partidos políticos, sino porque no va a haber elecciones.
y no se permiten reuniones de orden político, no se permiten incluso bailes públicos. Es todo como que si fuera una... De hecho, en un momento declara ley marcial, que quiere decir que todo el mundo se mete en sus casas al caer la noche y nadie puede salir de sus casas hasta que salga el día y todo está bajo vigilancia, como si estuvieran en condiciones de guerra. Además, aprueba un decreto, la ley 1059, que aplica pena de muerte a todos los disidentes. Eso empieza a ser usado entonces para perseguir a los disidentes, que son muchos, porque este tipo no es lo que ellos querían, ¿no? No es lo que querían el pueblo, y además está metiéndose con los budistas, ¿no? Que son mayoría. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Bueno, empieza a meter presos, a encarcelar, pero de una manera muy particular a los disidentes. Hay una isla que le pertenece a Vietnam, que es la isla de Con Son, y que está en la parte sur, ¿verdad? Está bajo el control de Saigón, que era en ese momento la capital, ¿verdad? No era capital de ningún país porque no era un país. Vietnam del Sur, pero cuando se crea el país, la capital es Saigón, que hoy se conoce como la ciudad Ho Chi Minh, la ciudad de Ho Chi Minh o Ho Chi Minh City. Ahí pueden ver cómo apresan a las personas, utilizan jaulas que se usaban antes, jaulas para tigres, para poner a seres humanos. Imagínense cómo quedan los cuerpos después de estar encarcelados ahí, que no pueden levantarse, están en cuatro patas o acostados. Es la única manera de estar en ese tipo de jaulas. Y si se fijan, las jaulas son todas abiertas al exterior. Quiere decir que el sol les da candente todo el tiempo, como si fueran animales ahí. Esa es una de las cosas. Sí. Y a todas estas cosas, cristianamente hablando, Estados Unidos, amén. Oh, sí, por supuesto. Le dieron carta blanca. El tipo tiene carta blanca. Entonces empieza a hacer como él quería detener la oposición. Entonces, como ahora tiene la pena de muerte que la puede aplicar, construyen estas que son guillotinas portátiles. Y desde Saigón las envían a las villas, a las poblaciones, para que vayan de aldea en aldea y van a todos los disidentes de cada aldea, o cualquiera en realidad que fuera un líder que él viera como posible opositor, les van cortando las cabezas, luego ponen las cabezas en estacas y las dejan, prohíben que remuevan las cabezas de las estacas, a veces ponen también las vísceras en esas estacas para que todo el mundo reciba el mensaje. Imagínense la violencia. Este es un pueblo que ha peleado por su independencia, pero no es violento. Si ustedes conocen algo de budismo, saben que el budismo no cree en la violencia, pero están siendo atacados muy violentamente. Con eso, ¿qué es lo que logra Ngo Dinh Diem? Que haya más oposición, ¿cierto? Más oposición, porque el ataque es brutal, es tremendo. Y por eso se organiza en el sur. Y más tarde, en el 57, se organiza lo que le llaman el Viet Cong, que muchos dicen no es correcto, se le debería llamar el Viet Minh, pero Viet Minh es el partido. En realidad, sí que capaz que Viet Cong es la mejor manera de llamarlo. El nombre verdadero es Frente de Liberación Nacional. Es un ejército de campesinos que se oponen a ser otra vez esclavos de alguien y quieren ser independientes de verdad y no tener a este tipo, por ejemplo, ahí, ¿verdad?, abusando de ellos. Así que el Viet Cong se organiza naturalmente en los campos, en las aldeas del sur. Al principio no tiene nada que ver con Ho Chi Minh ni el gobierno que está en el norte. Hanoi, que es la verdadera capital, y al día de hoy es la capital de Vietnam, es al norte y ahí es que está Ho Chi Minh. Y al principio este Viet Cong surge espontáneamente, no es organizado por Hanoi. Claro, una vez que se organizan, necesitan ayuda, se comunican con Hanoi y Hanoi va a ayudar, obviamente, ¿ven? Pero no empezó por el gobierno de Hanoi. Fíjense lo que dice mucho más tarde, en el 65, el libro blanco. ¿Qué es el libro blanco? Son esos libros, en realidad no es ni un libro, es como un reporte que Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos prepara sobre los distintos países. Hay libro blanco sobre Vietnam, un libro blanco sobre distintos temas. Y dice el libro, el Frente de Liberación es una creación de Hanoi, ¿ok?
que no es cierto, no era creación de Hanoi. No es ni independiente ni del sur. Incorrecto, era independiente y era del sur. Y lo que busca no es la liberación, sino la subyugación del sur. Incorrecto otra vez. Así que la inteligencia que Estados Unidos estaba exponiendo en esos libros blancos contrasta con esto que les había mostrado, que les mostraba que son comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde le está diciendo la realidad. En Vietnam, la gente va a votar por el Partido Comunista. Acá te dicen otra cosa, que no, que eso fue Hanoi que está imponiendo esto del Vietcong. Eso no existiría. Entonces, fíjense, acá sabía que los tenía en algún lugar. En el año 1960, en ese país, porque siempre lo voy a poner en comillas porque no es un país, Vietnam del Sur tenía 1 millón de católicos, 6 millones de budistas y 5 millones de cuasi budistas, porque aunque no eran totalmente budistas, son de sectas dentro del budismo particulares. Los Cao Dai, los Oa Hao. Son en realidad todos budistas. Así que estamos hablando 11 millones de budistas, 1 millón de católicos, y este hombre espera gobernar con el apoyo de 1 millón de personas, no va a funcionar. Así que esa persecución del budismo continúa. Y como respuesta a esto se empiezan a dar una serie de eventos como este, que seguramente han visto esta fotografía porque ganó premio Pulitzer, o sea, una fotografía famosa, aparece en todos los libros de historia sobre esto. Este que está ahí es Thich Quang Thuc, era un monje budista, que no es el único que lo va a hacer. Es una forma de protestar que usaron los budistas, y ahí lo ven en alguna calle de Saigón, ahí ven que los autos están pasando en la calle, la gente está caminando por ahí y ellos hacen meditación y con la meditación logra la concentración para que alguien que iba con él le prenda fuego y él no grita, no se mueve, se queda ahí, se muere, ahí sentadito como lo ven ahí. Impresionante para gente que no entiende, ¿verdad?, lo que es la meditación y el budismo y todo eso. A todos nos impresiona. ¿Cómo rayos alguien puede hacer eso? Yo sé que acá lo han hecho, porque estando yo viviendo aquí, pasó. Hubo alguien que se inmoló frente ahí en la Plaza Independencia. Así que es una manera que acá se ha usado también para protestar. Es una manera excesiva, ¿verdad?, de protestar, pero es una forma de protestar. Varios monjes budistas lo hacen en Vietnam, pero es interesante el dato de que en Estados Unidos 8 ciudadanos estadounidenses en protesta contra la guerra también se inmolan. De la misma manera, se prenden en fuego y se queman en solidaridad con los budistas que estaban en Vietnam. Así que este es un tema del que se habla poco, pero esto fue una manera es una manera de ver la resistencia que ya había contra Ngo Dinh Diem. Fíjense, esto es interesante, este es otro dato que no se habla mucho, lo leí hace poco de este hombre que yo nunca había leído sobre él, George Ball, que era el subsecretario de Estado en el año 61 y que hizo un análisis. Que en el pasado había hecho un análisis sobre los efectos de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y había determinado que esos bombardeos no destruyen la moral del pueblo bombardeado, sino que por el contrario aumentan el apoyo a ese grupo al que están tratando de atacar los Estados Unidos, por ejemplo, cuando los bombardea, y hacen que la guerra dure incluso más tiempo porque hay más apoyo. Imagínense, o sea, si tú me dices a mí, vienes a salvarme, pero me estás bombardeando, me estás matando, ¿y qué manera de protegerme es esta? Entonces van a ver eso, lo vamos a hablar varias veces en esta guerra de Vietnam, porque Estados Unidos tiene el discurso, venimos a salvarlos de los comunistas, pero quien los está cagando desde el aire es Estados Unidos, y la gente no es estúpida, ¿no? Entonces él en ese momento, en el 61, el presidente es Kennedy, y él le dice a Kennedy, porque él tenía esa experiencia, había hecho esos estudios, que hay un peligro si siguen incrementando la participación en Vietnam. Y le escribió en un reporte, si seguimos por ese camino, podríamos tener dentro de 5 años 300,000 hombres en los arrozales de las selvas de Vietnam y no podríamos encontrarlos nunca. Se quedó corto, porque en el año 65, creo que fue, ya había 500,000 estadounidenses en las selvas de Vietnam. Kennedy le contesta, George, estás más loco que una cabra, eso no va a pasar. Cuentan otros que estaban, ¿no?, cuando él discute el tema del reporte con
George Ball. Le dice, George, tú estás más loco que una cabra, esto no va a pasar. Y le dijo a un ayudante, George Ball, ¿verdad? Porque no le va a discutir al presidente, nos dirigimos hacia un lío infernal y no hay una maldita cosa que pueda hacer al respecto. O todo el mundo está loco o lo estoy yo. Y bueno, ahí él termina renunciando porque empiezan a acusarlo de eso. Es una tremendo insulto en los Estados Unidos, en las esferas altas del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que te acusan de ser una paloma. Te dicen que eres un dove, es que tienes miedo de pelear, ¿no? Tienes miedo a la guerra. Y eso es como que un insulto. Se puede ser hawk, que es águila o paloma. Entonces, los que son por la guerra son los hawks, las águilas, y las palomas se tienen que ir del departamento porque no tienen nada que hacer allí, ¿no? Y entonces acá les mostraba los números de cómo fue aumentando el número de tropas que fueron los estadounidenses enviando. Fíjense en los años. Todo empieza con Dwight D. Eisenhower en 1954, que envía lo que Estados Unidos siempre llama asesores militares, pero sabemos que son militares, ¿no? 685 asesores militares. En el 61 ya tenemos a Kennedy. Y ya entra Kennedy, ya mandó de 685, sube a 2000. Al siguiente año, 10,000. En el 63, 14,000, y ahí ya él muere. Entonces entra Johnson y ya habían quedado ya aprobados 16,500. Y ahí es cuando Johnson da el gran disparo, porque de un año al otro, de 16,500 suben a 53,500. ¿Ok? Para fines del 65 ya estaban en 181,000. En el 66, 267,000, de los cuales 400 morían cada mes. Y en el 68, que es el año, ¿verdad?, donde más soldados va a haber, 500,000 soldados estadounidenses en el suelo vietnamita. Todo esto, como se imaginarán, costó más de 120,000 millones o 120 billones de dólares, y en total, en todos los periodos, sirvieron 2,700,000 soldados estadounidenses en algún momento sirvieron en Vietnam. Es decir, tremenda cantidad. Por supuesto, eso no es una gente que estaba ahí ya en el ejército. Tuvieron que hacer otra vez lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, obligatorio. El enlistamiento es obligatorio. Y empiezan a llamar a los más no muy jóvenes ni muy viejos, que no estuvieran casados, pero como siguen, hay que mandar más y mandar más. Después empiezan a mandar más viejitos, después empiezan a mandar. Al final, en los últimos años, estaban mandando de 17 que iban a cumplir 18 mientras estuvieran en Vietnam, los pasan. No tenían ni que tener 18 para firmar, para ser reclutados, ¿no? Y eso va a notarse en la manera en que van a pelear, porque cada vez se va deteriorando ese ejército. Es un ejército de gente inmadura. O sea, lo que en nuestros países son 18 años, en Estados Unidos sería como tener 25, 26 años. La madurez, y se los digo porque los vi en mis salones de clase al día de hoy. ¿Okay? Capaz que era menos malo entonces, pero hoy en día es una inmadurez impresionante. Y entonces esa gente fueron allá a enfrentar unas condiciones de guerra que eran realmente traumatizantes para esa gente tan joven, ¿no? Por lo que vamos a hablar más de cómo se peleó esta guerra. Es una guerra fuerte de pelear. En el caso de Vietnam, ¿verdad?, la ayuda militar que tienen es solamente de la Unión Soviética y de China. Y es bastante limitada al principio, con el tiempo van entrando más. Está dando estos años del 65 al 75, China envía 300,000 soldados, pero son soldados en tareas de apoyo, no iban a estar en el frente de batalla, ¿no? Porque no hay un frente de batalla para empezar, ¿verdad? Vamos a ver eso ya mismo. Son 300,000 soldados que van sobre todo a ayudar en las defensas aéreas, a entrenarlos en el uso de artillería antiaérea. Van a ayudar a construir vías férreas para la comunicación del norte con el sur, mejorar las carreteras, arreglar carreteras cuando las bombardeaban los survietnamitas o los estadounidenses, y también al adiestramiento militar.
para que esos soldados que iban a ir a pelear, que no sé si llamarlos soldados, ¿verdad? Son como una gran guerrilla, poderlos entrenar. La Unión Soviética sí provee los aviones, a pocos, pero hay aviones, tanques, municiones, todo lo que podían, le había quedado más que todo, eran cosas que habían usado en la Segunda Guerra y que les habían quedado de la producción de Segunda Guerra. Y además envían 3.000 asesores militares y técnicos para entrenarlos en el uso de todos esos aviones, tanques y todos esos misiles, la artillería que les daban, tenían que enviar quien los enseñara a usarla. Se estima en un valor de todo lo que proveyó la Unión Soviética en unos 500 millones, que no compara con lo que Estados Unidos va a invertir en toda la guerra, que es alrededor de 200 billones en total, ¿no? En 1961, el presidente Kennedy, ahí lo ven ahí a la derecha, aquí está Kennedy, está allí en Vietnam, visita Vietnam, y ya sabíamos que sin decirle nada al pueblo estadounidense, ya él tenía 16.000 fuerzas allí, de estos asesores militares. Pero eso no se hizo público a los estadounidenses. Por eso cuando empieza la guerra es una sorpresa para Estados Unidos, para los estadounidenses, porque todo esto se va haciendo sin que el pueblo se entere, no se reporta. En el 61, ya antes de que en realidad Estados Unidos esté con los soldados gran cantidad, que empiezan a entrar en grandes cantidades, exactamente el 64, ya había empezado Operación Hades, una operación desde el aire. Es una guerra química a gran escala, usando napalm, que es un gas incendiario, y que había sido usado poquito, pero fue usado al final de la Segunda Guerra Mundial, lo había desarrollado la compañía Dow Chemicals, y que tiene la particularidad de que no solo que incendia, ¿verdad? El propósito de usarlo, por ejemplo, en un área selvática, es que incendie todo y que es como que obligue a los malos que se están escondiendo en la selva a huir, a escapar, o que se mueran, o lo que sea, ¿no? Ligia, Sí, sí. creo, si no me equivoco, que el napalm es fósforo blanco que arde en el aire. No, el fósforo blanco es peor que el napalm. Se desarrolla después del napalm y es peor todavía que el napalm. Sí, lo vamos a ver luego el fósforo blanco también, que ese hace una explosión y consume todo el oxígeno alrededor del lugar donde se tira ese fósforo blanco. El napalm es más que nada incendiario, ¿verdad? Y que, Pero sí. es combustible con un jabón sintético. El jabón el combustible se prende y el jabón lo que hace no lo deja apagar al fuego y se adhiere a lo que sea. Seres humanos. Sí, como les decía acá, se le adhiera la ropa de la gente, se le mega la piel y llega a quemar hasta el hueso. Si no se sacan eso, si no se bañan, si no se sacan la ropa rápidamente, les puede quemar hasta el hueso. Y eso se usó para destruir total aldeas, se podía usar en cualquier lugar, ¿no? Es desde el aire. Se usa también el agente naranja, que se había experimentado en Puerto Rico. Nosotros tenemos el único bosque tropical fluvial en terreno estadounidense, está en Puerto Rico, y ahí se hicieron experimentos con agente naranja para desfoliar. Ese no es incendiario, pero provoca que se caigan todas las hojas de los árboles, ¿no? Y quema todo lo que sea vegetal en el lugar. El tema es que también daña los nervios de las personas y afectó a los soldados estadounidenses que después entraron en esas áreas. Y bueno, se imaginarán. Todo esto es la excusa de todo esto es para que no tengan escondite los malos, ¿no? Los malos que son el Vietcong en esta historia. Eso, fíjense que no hay declaración de guerra ni nada, pero Estados Unidos lo estaba haciendo ya desde el 61 en esa operación Hades. Ahí pueden ver cómo queda el área después de usar el agente naranja. ¿Ven? Que no es que quema, pero que desfolia todo. Todo lo verde desaparece. Había también, ya desde el 61, el muy poco popular programa de aldeas estratégicas o Strategic Hamlet Program del presidente Kennedy. ¿De qué se trata? Va a ser escalofriantemente parecido a los campos de concentración, ¿ok?
Es escalofriantemente parecido. ¿De qué se trata? Bueno, los Estados Unidos van a entrar a las villas, a una villa como esa, ¿verdad? Una aldea, porque en realidad es una aldea, lo pueden ver ahí en la foto, eso que están viendo ahí, esa gente fue removida de una aldea y crean esta aldea estratégica. Como ven, no se puede salir de la aldea estratégica, está toda acordonada por alambres de púas, de esos, no sé cómo le llaman ustedes, esos que hincan la piel, ¿okay? Están fortificadas y ahí ponen a los campesinos, los sacan, ¿verdad? De los lugares donde vivían y tenían la agricultura y los meten en estas aldeas estratégicas. De esto son víctimas 8,5 millones de campesinos en el sur, ¿ok? Yo les dije cuánta gente vivía en el sur, alrededor de 12 millones. Es enorme la cantidad de gente que va a sufrir esto. Pero claro, los hombres no se los llevan. Se llevan a las mujeres, a los niños, a los viejos, ¿sí? Algunos jóvenes que otros, pero van creciendo ahí en la villa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, cuando los sacan a ellos de la aldea, queman la aldea. Le prenden fuego a la aldea original, donde ellos vivían, donde la gente hacía su vida. Ahí, con ellos ahí, antes de sacarlos de la aldea, delante de ellos, le queman todo, sin entender la cultura vietnamita. La cultura vietnamita, al igual que la cultura china, tiene una relación directa con los antepasados. Y como los antepasados ya están muertos, generalmente se tienen pinturas o fotografías u objetos de esos muertos que se ponen en un altar en la casa y ahí le ofrecen inciensos, le hacen distintas, todos los días se hace una ofrenda a esos antepasados. Es sumamente importante esa relación con los antepasados. Si vieron la película Mulan, van a ver que ella va al altar de su casa a pedir la protección antes de irse a la guerra, ¿no? Entonces, ella, yo estoy hablándole como si ustedes tuvieran 15 años, pero bueno, anyway, la cosa es que quemaron ellos, al quemar esas casas, quemaron los altares, quemaron los objetos y todo lo que tenían de sus antepasados. No entendieron nada. Y ahí le queman las casas, se los montan en distintos, ¿verdad?, vehículos y se los llevan, ¿okay?, a punta de pistola, ¿ok? A más de 7,000 distintas aldeas estratégicas, que en realidad son campos fortificados con alambres de púa y todo eso, y donde son vigilados por soldados estadounidenses. ¿Y todo eso para qué? ¿Todo esto para qué? Para que los Vietcong no puedan buscar apoyo en estas aldeas y que les daban antes alimentos, los escondían, ¿verdad? Y los jóvenes los iban reclutando para pelear para eso, o sea, es como contraproducente totalmente. Tan mal pensada la estrategia que pasó lo que tenía que pasar, les revienta en la cara, ¿no? Ganan, como les pongo ahí, ganan pocos corazones, ganan pocas mentes y crean más resistencia. Acá les pongo arriba, ven uno de esos sitios, como ven, fortificado totalmente, y acá abajo ven la promoción, ¿verdad? Cómo le daban a la gente, la propaganda que le daban. Si se fijan, miren quiénes son los malos, ¿ven? Los malos están acá arriba, que parece como medio animal, como casi caminando en 4 patas. Ahí está el comunista, ¿verdad? Con un cuchillo, con un machete en la mano. Y bueno, ahí enseña a la gente en esta comunidad cómo viven tan lindo, tienen agricultura, tan felices y todo. Y ahí son amigos de los militares estadounidenses que los cuidan y los protegen. Ok. Ligia, Ajá. ¿esto no nace como una solución a lo que los americanos venían haciendo antes? Porque cuando se encontraba una aldea que había tenido contacto con el Vietcong, los americanos iban, le prendían fuego. Exacto, hacían lo mismo, sí. Este es preventivo, ¿cierto? Y creo que fue el general Westmoreland el que plantea el de las aldeas estratégicas. Sí. Porque claro, el soldado norteamericano ya estaba sufriendo, y lo comparo un poco con lo que hicieron salvando las distancias, lo que hacían los soldados alemanes no nazis cuando mataban judíos. Llegó un momento de que
la gente se empezaba a preguntar por qué estamos matando gente que no tiene nada que ver en la guerra. Y a Sí, los para que se americanos creo sintieran que les pasó bien. algo por el Tú estilo. quieres decir como para que los soldados se sintieran bien de que estaban de que esta gente estaba bien. Exacto. Sí, Y creo que fue probablemente sí. Westmoreland, que era el comandante de las tropas en Vietnam. Pero ya era comandante en el 61, no, eso no sé. 61, Porque eran pocas tropas, en ese momento eran creo que unos fue en el 10.000. 64, Claro, Westmoreland. porque esto es antes. Esto es antes, yo creo, Sí, Moreland, ajá, sí. El programa de aldeas estratégicas es del 61. Claro, no es que se puso ¿cómo se dice? En funciones necesariamente en el 61, pero se crea en el 61. Eso tendría que verificar. Daniel, dime, ¿tú quieres que tienes el dato? Ok. Y no, lo que decía Carlos me hacía acordar a algo que capaz miraron en la serie esta de Netflix Pacífico, Ajá. cuando los americanos entraban en las islas y el hombre de la ametralladora no podía creer la pila de cadáveres. Es más, uno tiene que salir a correr los cadáveres para poder ver el campo de tiro. Sí. Y creo que es el fanatismo que de alguna manera tiene esta gente en este tipo de guerra, ¿no? Es porque también los entrenan, así es que hay que darle una razón para pelear, porque los seres humanos Claro, no, pero tenemos eso, ¿no? los estadounidenses empezaron también, la tropa Sí. estadounidense empezó a tener ese mismo no sé qué estoy haciendo acá, Exacto. porque después empezaron a tener el odio, pero las matanzas eran tan grandes Sí. que la cabeza te tiene que empezar a dar Sí. vuelta. Y eso tiene que ver con un error que cometieron que nunca más van a cometer, que fue el permitir a todos los a la prensa. periodistas, los fotógrafos y periodistas, acompañar a los soldados en sus misiones. Y ellos, que eso lo vamos a ver más tarde, lo que ellos revelan, lo que ellos fotografían, por primera vez llega a las como le dicen en Estados Unidos, llega a la mesa del comedor de la familia estadounidense. Licia. Y empieza a espantarse, ¿no? De lo que está pasando. Tengo que retirar, Licia. Sí, dale. Después lo ves. Después lo sigo mañana. Te lo paso. Gracias. No problema. Dime, Elizabeth. No, yo estuve hace 3 años en Vietnam. Ay, qué envidia. Ajá. Y no, la verdad que de todos los países que he visitado, me emociono cuando hablo, es en el que más me afectó racional y emotivamente. Porque el Museo de Ho Chi Minh, que está en Hanoi, habla de que Ho Chi Minh, toda la estrategia que después desplegó contra los Estados Unidos, se desplegó, la pensó contra los franceses, lo que después la acrecentó, todos esos túneles. Yo me metía dentro de un túnel y les digo, voy a mostrar. Es impresionante. En Pero Kuchai. Después hay otro museo, el Museo de la Guerra de Vietnam, que no está en Hanoi, está en Ho Chi Minh. En Ho Chi Minh. En Ho Chi Minh. Ese museo, yo salí llorando, pero que no podía parar, porque las cosas que se dicen o que se leen o que ahí está armado de tal forma que terminás saliendo de vivir en un infierno de lo que pasó en la guerra contra los norteamericanos. Y tienen pero como, lo he visto, ajá, lo he visto, es el que donde tienen unas figuras de cera, ¿verdad? Es ese. Y los norteamericanos, también los soldados que estaban, los vietnamitas, miren que estoy a favor de los vietnamitas, por la duda, pero los vietnamitas tenían unas armas mecánicas, de que se caían en un pozo y le atravesaban cosas sí, vamos a hablar de eso, sí. Que cualquier soldado norteamericano terminaba con 10 hierros. Al final yo salí sintiendo en un primer momento qué suerte que tenían eso, pero después pensé, pero el que estaba en la trinchera era un ser humano. Sí. Es horrible para todos. Yo nunca había visto una cosa igual, y miren que sobre el Holocausto y sobre todo he mirado 20.000 cosas, pero esto no está difundido como se merece. Gracias por la clase. Sí, no, vamos a hablar de todas esas cosas, vamos a ver los túneles, todo eso lo vamos a hablar. Y acá estoy empezando, esto es antes de que Estados Unidos formalmente entre a la guerra. Estados Unidos formalmente
entra esta guerra en el 64 para 65. Entonces, en Estados Unidos se considera la guerra de Vietnam 65 al 75 nada más, pero en realidad es incorrecto porque ya estaban ahí. Ya estaban haciendo esto desde antes. Entonces, sí, eso es lo que les quería resaltar. Entonces, ya en el 63, con todo el Vietcong se sigue fortaleciendo, porque mientras más saquen a gente de sus aldeas y le hagan esto, más jóvenes se van a ir de la aldea como puedan para unirse al Vietcong, ¿no? Incluso de estas aldeas estratégicas. Aquí ven lo que va a pasar. 3 semanas antes de que Kennedy sea asesinado, finalmente aprueban que hay que acabar con Ngo Dinh Diem. El tipo se vuelve un problema. Y la CIA entonces organiza un golpe en el cual terminan, ahí los ven en el auto en el que iban, una tipo limusina que iban Ngo Dinh Diem y su hermano Nhu, y ahí ven cómo Estados Unidos, ¿verdad?, hace lo que suele hacer cuando se le complican las cosas y los tipos le salen por el otro lado. Y él, claro, en el momento él va a negar toda intervención. ¡Oh, qué sorpresa! Mataron a Ngo Dinh Diem, pero hoy sabemos, porque todas esas cosas salen eventualmente, que todo fue coordinado y que fue aprobado por Kennedy mismo. Entonces, fíjense cómo en esta guerra, ¿verdad?, si contamos desde el 63, desde este momento solamente, va a haber 5 presidentes que van a tener injerencia en Vietnam del Sur, todos, incluso si consideramos de antes, porque empezó con Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, y sí, pues son 4, que saque 5. No, perdona, sí, son 4 presidentes de Estados Unidos y 5 presidentes en Vietnam del Sur. Estos presidentes que los escogen nada de... O sea, no piensen que es democráticamente. Ahí puse, es 1965, ahí sustituye a uno que se llamaba el general Nguyen Van Thieu, que es el que más tiempo va a estar, y él dijo, la gente me pregunta quiénes son mis héroes, yo solo tengo uno, Hitler. Ahí les da una idea de por dónde iba este hombre. Así que va a haber unos presidentes, pero son todos marionetas, todos son marionetas de Estados Unidos, porque ya vieron lo que le pasó al que le complicó las cosas a Estados Unidos. Entonces, esto me encanta, porque cuando el presidente Lyndon Johnson, ¿verdad?, se convierte en presidente, entonces le toca a él tomar las decisiones, y luego él va a elecciones en el 64, que de hecho en las elecciones del 64 él dijo que no iba a enviar más soldados a Vietnam, sabiendo que iba a enviar más soldados a Vietnam. Pero ya vimos que eso pasa mucho allá. Pero lo interesante es que ¿por qué mandar más gente? Si no le estaba dando resultado nada de lo que habían hecho hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, aquí ven en una conversación que él tuvo con su asesor de seguridad, McGeorge Bundy, y que fue grabada porque Johnson estaba pensando hacer su biografía y él grababa las conversaciones que tenía con gente en la Casa Blanca, sin pensar que esas grabaciones iban a salir a la luz después. Y dice la grabación, le dice él a McGeorge Bundy, anoche me quedé despierto pensando en esto. Me parece que nos estamos metiendo en otra Corea. No creo que podamos luchar contra ellos a 10,000 millas de casa, porque es más costoso. Mientras más lejos la guerra, más costoso. No creo que merezca la pena luchar y no creo que podamos salir. Es el mayor desastre que he visto en mi vida. Siguen la conversación. Y McGeorge le dice, entonces ¿qué vamos a hacer? Le dice, bueno, si no, pero voy a tener que mandar más soldados, porque si no luchamos en Vietnam, y dice, y la cita, estaría Robert Kennedy al frente liderando la lucha contra mí, diciendo a todos que yo había traicionado el compromiso de John Kennedy con Vietnam del Sur, que había dejado que una democracia cayera en manos de los comunistas, que era un cobarde, un hombre poco viril, un hombre sin columna vertebral. A mí eso me pone los pelos de punta, pensar que las consideraciones que tuvo fueron tan personales y para protegerse políticamente de Robert Kennedy, que tenía aspiraciones también a ser presidente. Entonces, esto es en mayo del 64, antes de la elección. El 64 son las elecciones en noviembre. Entonces, él siente que tiene que tomar acción en Vietnam y continuar esto para que eso no sea usado en su contra por Kennedy, que le diga que es una paloma. Entonces
Todo el mundo tenía miedo a que le digan Paloma, así que él va a tener que mantener esto para probar que es un hombre. Es como una cosa de macharrán, ¿no? Del hombrazo que va a continuar, sin pensar en todas las muertes, toda la destrucción que se va a provocar. Sabiendo que no iban a poder, teniéndola, o sea, porque, si él no dice esto porque tiene un presentimiento, él tiene información, la inteligencia le está diciendo que esto no hay manera de ganarlo y aún así lo incrementa dramáticamente la cantidad de soldados. Así que ya está decidido, él decide mucho antes de la elección que va a incrementar, de hecho creo que acá tengo lo que dijo, no, esta no es, no, lo tengo más light, okay. Pero necesitan una excusa. Ustedes saben que Estados Unidos siempre tiene que tener la excusa, ¿verdad? Así que el Pearl Harbor va a ser un supuesto ataque que nunca ocurrió. ¿Okay? Aquí lo gracioso es que nunca ocurrió. Por lo menos Pearl Harbor ocurrió. No, acá no ocurrió. Salen y exponen, ¿verdad? Y ahí lo ven en los periódicos, cómo saliendo la noticia. O sea que en realidad la prensa se mete con él en esto, a crear este evento que no ocurrió, de un supuesto ataque con torpedos que había venido de unos barcos norvietnamitas, de unos torpederos, ¿cómo se llama? Submarinos, norvietnamitas, a dos destructores estadounidenses que se llamaban el Maddox y el Turner Joy, que estaban patrullando disque aguas internacionales en el Golfo de Tonkin, supuestamente. Entonces, obvio, cuando la gente está en aguas internacionales no los pueden atacar. Pero la pregunta es, ¿estaban en aguas internacionales para empezar? Bueno, la realidad es que ni siquiera importa porque no hubo ningún ataque de torpedo, no lo hubo. Claro, Johnson sabe que no hubo el ataque. Ahí están viendo en esta fotito acá, les pongo, ven lo que es el Golfo de Tonkin, es ahí en la parte norte de Vietnam, entre Vietnam y China, y Johnson sabe que es falso. McNamara, creo que era el secretario de Estado, ¿no? Era el que, se me confunden los nombres, lo llama a este supuesto ataque, un ataque deliberado y sin provocación, ¿no? Como decían con Pearl Harbor. Y la prensa repite todo esto, ¿no? Es un ataque sin ninguna razón, de unos botes de estos PT, de qué sé yo, supuestamente. Y bueno, ¿qué era lo que estaba pasando en realidad? Lo que hoy sabemos que estaba pasando, primero que Estados Unidos estaba espiando a Vietnam todo el tiempo, no estaban en aguas internacionales, se la pasaba en esas aguas que no eran internacionales, pero esa no la razón para que ocurriera nada, porque no ocurrió. El Maddox y el Turner Joy, esos dos barcos estadounidenses, estaban ahí recogiendo información estratégica electrónicamente desde el norte de Vietnam. Ambos estaban ahí, pero ninguno fue atacado por Vietnam del Norte. Es tan y tan cierto que la resolución del Golfo de Tonkin, que le permite al presidente incrementar la cantidad de soldados y que le asigna fondos para incrementar la cantidad de soldados, se escribió 2 meses antes del ataque de Tonkin. Eso les da una idea de si eso fue inesperado, sin provocación, etc. Y para más, no hubo ataque. Ahora les cuento por qué. Pero la declaración al día siguiente sale del Congreso, que emite lo que se llama la resolución del Golfo de Tonkin, que le da al presidente Johnson un cheque en blanco. Dice que podrá emprender todas las medidas necesarias para repeler cualquier ataque armado contra fuerzas de Estados Unidos y para prevenir futuras agresiones. En esta guerra de Vietnam no hubo declaración de guerra. Por eso técnicamente no es una guerra, porque las guerras empiezan con declaración de guerra. Aquí no la hubo. Aquí solamente le dan un permiso al presidente para hacer lo que tenga que hacer. Y desde entonces Estados Unidos no ha ido a ninguna guerra, técnicamente, porque simplemente están operando bajo la resolución, esta misma resolución que le da al presidente permiso para atacar y para proteger a los estadounidenses y prevenir agresiones contra fuerzas estadounidenses. Así que eso fue lo que permite entonces aumentar esa guerra armada allá. Se hizo luego, el día 5 de agosto, ya se hace la investigación sobre qué fue lo que ocurrió con el Maddox y con el Turner Joy. Acá ven los incidentes del 2 de agosto que se reportó que un previo ataque, pero en realidad no fue.
porque el Maddox y el ataque importante es el del 4 de agosto, que es aquí, en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la investigación hecha por el capitán Henrik, que es estadounidense? Dice: la revisión de la acción hace que muchos contactos registrados y torpedos disparados parezcan dudosos. Los efectos del mal tiempo y el exceso de entusiasmo de los operadores del sonar pueden haber sido la causa de muchos informes. No hay avistamientos visuales reales por Maddox. Sugiere una evaluación completa antes de cualquier otra acción. No hubo ningún ataque. Eso es lo que está diciendo ahí. Él dice que fueron los operadores del sonar que estaban demasiado entusiasmados y se inventaron un ataque que no existió. Así queda para el futuro. Pero obtiene lo que quiere, ya él tiene el poder, empieza a mandar más fuerzas para esto. Claro, el secretario general de la ONU, UTAN, que era en ese momento, le avisa inmediatamente al secretario de Estado, que era Dean Rusk, no era McNamara, McNamara era el de defensa, que Hanoi quiere negociaciones secretas inmediatamente para parar esto, porque se está poniendo más complicado, ¿no? Pero Johnson ignora a UTAN, al secretario general de la ONU no le contesta, no le, o sea, ese acercamiento a través de Dean Rusk no le interesa, y aumenta lo que se le llama a Estados Unidos las zonas de libre fuego, las zonas donde se puede disparar lo que sea, napalm, lo que sea, y se dispara contra lo que sea, ¿no? Todo blanco es legítimo desde el aire. Ahí es que empiezan a usar también las bombas de racimo y el fósforo blanco ese, que también quema la piel, pero tiene un efecto diferente, que es que succiona el oxígeno. Y se usaba y se lanzaba donde sabían, una vez que descubran dónde hay estos túneles de los que hablaba Elizabeth, para como toda la zona alrededor queda sin oxígeno, eso succiona el oxígeno, mata a las personas incluso si están debajo de la tierra. Entonces se utiliza eso con ese propósito también. Ahí ven a Johnson cuando fue a Vietnam, por supuesto, tiene que ir a Vietnam a hacer su tour en Vietnam. En la campaña, como les dije, él había dicho: no vamos a enviar a chicos americanos a 9 o 10,000 millas de casa para hacer lo que los chicos asiáticos deberían hacer por sí mismos. Pero todo era bla, bla, porque en mayo del mismo año ya él había dicho que sí, que iba a mandar más soldados, porque él tenía que demostrar que era un hombre, que tenía pantalones, ¿no? Así que ahí queda. Y entonces, en el 65, la otra gran escalada es cuando se empieza a bombardear el norte, porque una cosa es el sur, en el sur es donde está el Vietcong. Y era bien riesgoso bombardear el norte porque ya estaban cerca de China y nadie quería que los chinos se metieran directamente, ¿verdad? Como pasó en Corea, ¿se acuerdan? Que los viraron para atrás, los chinos no quieren a los chinos en la pelea. Se llama Operación Trueno Rodante, le llaman así, y es eso, claro, eso es los asesores, que son águilas, no son palomas, están asesorando de que hay que atacar al norte porque el norte es el que le da el apoyo al sur, ¿no? Entonces, ¿qué excusa tienen para atacar el norte? Ahí fabrican evidencia de que supuestamente el norte era el que instigaba al Vietcong. Eso lo explicó después un agente de la CIA, Ralph McGinney, que dijo: la agencia sacó toneladas de armas de fabricación comunista de sus almacenes, las cargó en un buque costero vietnamita, fingió un tiroteo y luego llamó a periodistas occidentales para probar la ayuda norvietnamita al Vietcong, porque todavía el Vietcong ayudaba, pero no era todo como va a ser en el 68, por ejemplo. Ya en el 68, cuando se han bombardeado el norte, ahí sí que el norte está bajo guerra, se está siendo bombardeado, ¿no? Este ataque, que empezó en el 65, fueron 8 semanas, tipo como lo que vimos que hizo Hitler contra Londres, contra Inglaterra, ¿no? Sin parar, bombardeo, como están viendo ahí. Entonces, ya aquí podemos ver que ya hay claramente, la guerra ya creció, y entonces aquí están los buenos y los malos, porque Estados Unidos siempre tiene que tener los buenos y los malos. El pueblo estadounidense necesita eso, ¿verdad? Esa dualidad. Y los buenos, por supuesto, son el gobierno de ese país, Vietnam del Sur, que están en Saigón, y los Estados Unidos. Los malos ahora son 2 malos: el Vietcong, que es el Frente de Liberación Nacional, que está en el sur, pero también el país, la República Democrática de Vietnam, el gobierno del norte.
Las fuerzas en términos numéricos en el 68, que es el año pico, ya ven que están desproporcionadamente favoreciendo a Estados Unidos y a Vietnam del Sur. 1.200.000 tropas en total, incluyendo los survietnamitas. De ellos 500.000 eran estadounidenses, mientras que el norte y el Vietcong son solamente 420.000 tropas. Sin embargo, sabemos hoy que ganaron los que no se supone que ganaran, ¿no? Los malos ganaron esta guerra. Y vamos a ver cómo. Otros datos escondidos por los líderes al pueblo estadounidense. Vietnam del Sur no era una democracia, como vimos, no era una nación independiente y dependía totalmente económicamente y políticamente de ese apoyo de Estados Unidos. No existía en realidad. El gobierno de Vietnam del Sur era un gobierno corrupto y era un gobierno impopular. Preservar el gobierno de Vietnam del Sur no era vital para la seguridad de Estados Unidos y el agresor era Estados Unidos contra Vietnam, contra todo Vietnam. Terminó siendo el agresor, ¿no? Y Hanoi solamente le envía tropas, no ayuda, tropas hacia el sur después de que Estados Unidos comienza ese bombardeo de Vietnam del Norte en el 65. Ahí ya entra completamente el país, está unido contra Estados Unidos, empieza esa unidad, ¿no? No está totalmente unido, pero empieza. Esta guerra, yo le decía que es una guerra traumática, como dice Elizabeth, ella vio en el museo y se traumatizó, ¿okay? Verlo, imagínate vivirlo, ¿no? Para gente joven, para gente que, especialmente los estadounidenses, que ni siquiera entendían bien por qué rayos estaba aquí, cómo esto era tan importante. Para los vietnamitas se les iba la vida, ¿no? Pero para los otros no. Y la dualidad, que pronto en un momento vamos a ver que la expresan los mismos survietnamitas, de tener que verse a ellos mismos peleando contra sus hermanos. En realidad tenemos que matar a nuestros hermanos. Son iguales que nosotros, ¿no? Entonces, todo eso psicológicamente no va a afectar tanto a los vietnamitas, porque los vietnamitas, siendo budistas, tiene otra, y esa conexión que tiene con el pasado, con los antepasados y con el futuro, o sea, tienen una filosofía de vida que es diferente. Pero el estadounidense van a llegar locos, van a terminar los últimos años endrogándose para poder salir en esas patrullas por las selvas de Vietnam. Esto va a ser desastroso mentalmente para los que participaron. ¿Por qué? Porque no es una batalla convencional, ¿verdad? No hay, primero que todo, no hay un frente. Cuando hay un frente, se sabe si uno está ganando, si está perdiendo. ¿Se acuerdan, Mónica, de las colinas en Corea? Era fácil saber si estamos ganando, si tomamos la colina, ¿sí? Pero aquí no se toman colinas. No, es toda una jungla y no hay un frente. Entonces, eso hace que sea muy difícil para los soldados mantener la moral, ¿no? Mantener el ánimo porque no saben si están ganando o no. Entonces, ¿cómo se pelea? Pues lo que hace es que los soldados, como en las películas, ustedes lo han visto, los soldados estadounidenses salen en patrulla a ver qué encuentran. Los vietnamitas los esperan. Los esperan escondidos, agazapados, y atacan. Y hay unos encuentros sangrientos, y se esconden. Desaparecen los vietnamitas y quedan los muertos que hayan muerto, vietnamitas y americanos, porque los americanos se defienden, obvio. Entonces, en realidad es todo, ¿verdad? Pequeños encuentros sangrientos. No hay un objetivo como eran las colinas, hacían falta las colinas, ¿verdad? Y el enemigo es difícil de identificar, primero que todo porque es vietnamita como lo es el sur vietnamita. O sea, ¿cómo tú sabes que o sea, ustedes saben que cuando uno encuentra gente de otra cultura, de otra etnia, es difícil identificar uno del otro, se nos parecen todos, nos pasa todo, ¿eh? Entonces, ¿cómo el soldado estadounidense distingue físicamente al vietnamita del sur del vietnamita del norte? Imposible. Si le pones el uniforme de soldado del Vietnam del sur a un vietnamita del norte, no hay manera de saber que no es uno del sur. Ese miedo que tienen de quiénes son amigos, quiénes son enemigos, es constante, ¿ok? Y
hay un tema que es el que del que hablaba Elizabeth, que son los túneles de los que vamos a hablar, ¿no? Por tantos años de guerra, ya los vietnamitas tenían unos sistemas de túneles que les permitían, y saben cómo hacerlos y cómo agrandarlos, ya tienen la tecnología, ¿verdad? El conocimiento, no tecnología, pero el conocimiento para prepararlo. Entonces, esos soldados desaparecen. Los soldados estadounidenses se confunden, dice, espérate, pero si estaban aquí, desaparecieron todos. ¿Qué pasó? Va a tomarles tiempo porque la manera en que ellos entran a esos túneles queda bien disimulada. Es muy difícil ver las entradas y cuando vean las entradas se le va a hacer difícil creer que alguien cabe dentro de ese boquete. Y es que hay otra gran diferencia. Los vietnamitas son chiquitos y flaquitos, pero los gringos son grandotes. Entonces, ni siquiera pueden entrar ellos a esos túneles, ¿no? Que van a ver que les voy a mostrar los túneles. Entonces, ¿cómo se sabe si se está ganando? Todos los días se cuentan cuántos mataron del enemigo. Termina el encuentro sangriento y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, Hoy matamos 27, muy buen día. Mañana trataremos de matar 57. Y imagínense lo que es para gente joven que ha sido mucho. Al final, el entrenamiento es de pocos meses, a lo sumo 1 o 2 meses, porque necesitan tanto nuevos soldados que ni siquiera le están dando un entrenamiento adecuado. Les enseñan más o menos cómo operar el arma, cómo y los mandan así y resuélvete como puedas. Los mandan tipo así, haz lo que puedas. Y esa gente están ahí y van a vivir algo tan fuerte como la muerte, como el contar cuerpos todo el tiempo. Entonces se desensitizan, ¿no? Sobre la muerte. Dime, Daniel. Estamos hablando de ejércitos. ¿Tenés idea de marines, ejército o fuerza aérea? ¿Quiénes eran? Porque los marines normalmente están muy bien entrenados. Sí, bueno, te puedo averiguar exactamente. Lo pregunto porque uno lo ve en películas, ¿no? Sí. En tierra participó. Los números. Sí, marines estuvieron, sí. Claro, pero el entrenamiento es distinto, digamos. Sí, ¿no? definitivamente. Como que acá veo que son la elite, los marines son la elite en Estados Unidos. En tierra, mayoritariamente en Vietnam participa el ejército. Sí. De tierra. Soldados comunes, sí. Soldados comunes. Los marines participaron, eran los que cuidaban, eran principalmente los que cuidaban las bases de helicópteros cerca de la costa. Ahí estaban los marines, cuidaban la embajada de Estados Unidos en Saigón. Y cuando entran por Incheon, que ahí entran también los marines. Entran los marines. Sí. Pero más allá de que si en las patrullas participaba el ejército o los marines, el tema era de que un soldado o un marín tenía que andar con botas de cuero y suela de goma, 40 kilos. Sí, los vamos a ver. Está muy bueno el libro que nos recomendaste, Nam. Sí. Lo conseguiste. 40 kilos y toda su cultura adentro, como dicen los americanos. Sí, lo vamos a ver. Ligia, en definitiva andaban sin zapatos. No, en definitiva era una guerra de guerrillas, ¿verdad? Es una guerra de guerrillas, correcto. Sí. Lucía, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, me perdí en algo, porque yo, o sea, en el 61, cuando entran con el programa de aldeas estratégicas, los crean ese tipo de campo de concentración que tenían a las mujeres y los niños supuestamente y se llevaban a los hombres supuestamente para los pelear. hombres escapaban antes de que vinieran los soldados. Cuando empezaban el bombardeo, los hombres se iban. Entonces lo que no termino de entender, ¿por qué peleaban los vietnamitas del sur contra los del norte? Porque tú decís, eran iguales. El norte y el sur. Porque ellos estaban defendiendo este país, Vietnam del Sur, con apoyo y dinero de Estados Unidos. A ellos les pagan por pelear, a los del sur les pagan por pelear. Los del norte no le pagan. Pero también Estados Unidos hereda las pocas tropas que habían formado los franceses en lo que vendría a ser Saigón. Pero no es que Vietnam del Norte apoyaba a Vietnam del Sur. Lo va a apoyar después que empiece a ser bombardeado directamente. Ya le estaba ayudando, por supuesto, pero sin soldados. No había mandado, tú sabes, ejércitos del norte hacia el sur. Perdón, ¿a Vietnam del Sur o al Vietcong?
Al Vietnam, Vietcong. al Vietcong, perdón, sí, correcto, a Vietcong. Sí, le empieza una vez que, porque Ho Chi Minh era muy cuidadoso con la diplomacia. Él sabe que él no puede mandar soldados del norte porque entonces invita a un bombardeo al norte, atacar el norte. Entonces él lo que hace es manda ayuda a través de algo que vamos a hablar después, que se llama la ruta Ho Chi Minh. O sea, perdón, entonces en el Vietnam del Sur estaba el Vietcong, que era el Ejército de Liberación del Sur, sí. Y había soldados vietnamitas del sur que peleaban a favor de Estados Unidos. Sí, ¿Es así? Es correcto. Sí. Está, es el ejército sur-vietnamita y la guerrilla del Vietcong. Porque los subvietnamitas son un ejército, tienen armas, tienen el apoyo aéreo de Estados Unidos, o sea, es un ejército. Tienen uniforme para empezar, vas a ver que tiene uniforme. Okay. Y los tienen algo que parece una pijama, ¿no? No es un uniforme, que vamos a hablar de esas cosas también. Así que es una guerra total. Sí. No, lo que yo quiero agregar a lo que estás diciendo es que efectivamente toda esa guerrilla está sustentada en una tecnología desconocida para el mundo entero. Tú dijiste, los túneles, bueno, sí, son tecnología, porque los tipos, para hacer los respiraderos, sacaban respiraderos falsos, entonces venían los en los nidos de termita, en nidos de termita, lo vamos a ver. Y en realidad hay todo, cómo sacar el vapor, cómo sacar donde cocinaban, cómo sacar, o sea, es una cosa que no sé. Es como un hormiguero. Es como y además, yo soy muy delgada y mido 1,65. Te atoraste. ¿No? Y casi no entro en el túnel. Yo ni trato si me toca. No. Bueno, pasa la vergüenza. No, sí, era muy delgaditos son. Hay que probar el famoso pozo vietnamita, que eso es toda una tecnología para cocinar y que no te detecten el humo. Ajá. Es así, es así. Es impresionante, son 2 pozos y el primero con el segundo haces un ducto a 45 grados de donde vas a hacer el fuego al otro. Entonces el humo va a salir por el segundo agujero que vos hagas, que lo tenés que hacer a 3/4, a 3/4 tuyas, y el humo sale a nivel de piso. O sea, no sube. No sube. Okay. Entonces los vietnamitas engañaban a los americanos. Claro, sí. Hacían totalmente. un fuego, el humo subía y los americanos bombardeaban ahí. Y ellos estaban en otro lado. Sí, no, es impresionante. Las cosas, van a ver que es impresionante. Esto es un poco de ver cómo se peleaba con sandalias, ¿no? Ahí ven, los cascos son hechos todo ahí, hechos a malas, ¿no? Y este es el enemigo, ¿no? Son mujeres también, esa es otra. Ahora los estadounidenses están peleando contra mujeres, porque hubo mujeres que pelearon en la Segunda Guerra, pero eran del lado de Estados Unidos. Ahora ellas son el enemigo, y no son mujeres con uniformes de soldado, no, son mujeres comunes y corrientes, con aretes, si se fijan, con aretes, ¿ok? Son mujeres comunes y corrientes peleando, y ese es el enemigo también. El enemigo son niños, jovencitos, que parecen niños porque también son chiquitos también ellos. Y bueno, es un enemigo difícil, es un enemigo, miren qué delgadito, qué cosa, ese es el enemigo. ¿Cómo tú logras que un hombre joven, armado hasta los dientes, identifique a este como el enemigo, que hay que destruirlo porque si no lo destruye a él? Es que obviamente se le tiene que jorobar la cabeza, ¿no? Con eso. Y bueno, ahí los ven con las sandalias, como ven, hay otras sandalias más terribles, pero muchos ven que estaban descalzos, ahí los ven cuando, aquí puedes ver, Lucía, los soldados que ves aquí son survietnamitas, ¿sí? Fíjate que son vietnamitas también, son del sur, y son un ejército con uniforme, con mochila, con todo. Estos son el Vietcong. No tienen realmente un uniforme, no tienen nada, básicamente. Ese es el enemigo. Y como dijo Colin Powell, que peleó en esta guerra, ¿okay? Como soldado, el primer Vietcong muerto que pude confirmar definitivamente que habíamos matado, yacía de espaldas y llevaba el endeble atuendo de piernas cortas que llamábamos pijama. Mi mirada se fijó en sus pies. Llevaba sandalias cortadas de un neumático viejo. Una tira de la pared lateral servía de correa. Este era nuestro temible enemigo invisible. Tremendo.
Creo que ahí lo dijo todo. Yo leí la biografía de él y agarré este pedacito. Colin Powell, interesante, él peleó como soldado. Y él contaba cómo estos soldados del sur Vietnam, ¿no? Los soldados del ejército de Vietnam del Sur, igual que le pasaba a la guerrilla, necesitaban arroz. Si no tenían arroz, se volvían locos. Y había que llevarle arroz a donde estuvieran, porque si no, la perdían la cabeza, ¿no? El arroz era indispensable. Y él habla también de cómo él se tiene que ir de la guerra, porque él, lo que hablaba Elizabeth, en una de esas trampas que hacían con con estacas afiladas, ¿verdad? Trampas cazabobos, le decían. En una de esas trampas con unas estacas y que ellos la punta de la estaca de madera la bañaban en caca de vaca, ¿ok? Y así, cuando el americano le hincaba eso en el pie, aunque no lo mataba, le creaba una infección, porque era caca y eso le fue exactamente lo que le pasó a Colin Powell. Se le infectó el pie y lo mandaron de nuevo a su casa. Y así como él sale de Vietnam, según en su biografía él escribió. Así que ese enemigo es un enemigo difícil de tenerle rabia. Miren, el propio Colin Powell dice, ¿cómo vamos a...? O sea, era desigual, era tan desigual. Las fuerzas eran tan y tan desiguales que se les hacía difícil a los soldados el sacar de adentro de ellos esa energía que necesitaban para destruirlos a ellos. Sin embargo, el Vietcong, que peleaba por su vida, por su tierra, por por sus antepasados, tiene toda la energía, puede pelear. Creo que en una lo dijo Giap, no sé si fue Giap que lo dijo o fue Ho Chi Minh, que dijo, no tenemos problema, podemos pelear 100 años más. Nosotros no tenemos ningún problema. Seguimos peleando hasta que no quede nadie. Y entonces esa es la gran diferencia entre la motivación de un lado y la del otro. En la clase que viene vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? A ver si tengo alguna otra foto aquí, déjame ver. Ahí ven a los americanos cómo sienten compasión, o sea, porque son humanos. Entonces con frecuencia vemos escenas como estas, ¿no? Rescatando a una viejita, ayudando a un niño, aunque sus jefes les decían, no, esa viejita puede tener una bomba, ¿verdad? Pegada a su cuerpo. Le decía, no le aceptes agua de los niños porque le meten cristales para que se te rompan los intestinos. O sea, tratan los oficiales de alta, ¿verdad? A sus subalternos de instigarles, ¿verdad? Ese odio, pero era muy difícil con un enemigo tan débil, ¿no? Tan débil. Bueno, ahí lo dejo para la clase que viene. Vamos a ver más de esto. Es una guerra fascinante para mí porque debieron haber Estados Unidos aprendido muchas cosas que no aprendieron, evidentemente, durante la guerra, sobre entender al enemigo. ¿Ah? ¿Seguís grabando? Sí, porque quieres que No, perfecto, perdón. Ok. Pensé que íbamos a irnos a, tú sabes, underground. No. Sí. No, esta guerra, les decía entonces, es, o sea, fíjense que con todo lo que le pasó por no entender a ese enemigo, le había pasado con los japoneses. Por eso. Aunque contrataron antropólogos como Margaret Mead, no sé cómo ustedes le dicen, que dio un reporte de cómo pensaban los japoneses, no le hicieron caso. Acá no le hacen caso un caramba a la cultura. Y vuelven y lo hacen lo mismo en el Mediano Oriente, ¿cómo le llaman acá? Middle East, Mediano Oriente, lo hacen otra vez, no entienden las culturas y se meten en los países y lo que hacen es ofender más a aquellos que creen que ellos esperaban que se les unieran. Creo que les pasó lo mismo en Fallujah, en Irak. Sí, totalmente. En Afganistán, después de 20 en todas años. partes le pasa, porque no entienden que hay que entender el enemigo y eso es algo. Les voy a hacer un cuento que me fascina de un libro que se llama Then the Americans Came, pero lo busqué y no está en español. Lo hizo una mujer y ella entrevista a más de 100 vietnamitas. Es del lado vietnamita. Se llama Then the Americans Came y entonces vinieron los estadounidenses. Ese es el título. Y ellos cuentan, unos del Vietcong, yo creo que yo les había comentado esto, pero no me acuerdo bien si lo dije. Cuándo es que el momento en que ellos se dan cuenta de que van a ganar la guerra es porque un día están así mirando en una base de Estados Unidos, todos agazapados, porque ellos se pasaban vigilando. La inteligencia de ellos era con los ojitos que la hacían, ¿no? Y están mirando y notan que le empiezan a traer helicópteros con agua para bañarse.
duchas en la selva, le traen en helicóptero unas duchas portátiles para que se puedan bañar. Y que ellos ahí se miraron, se rieron y dijeron, les ganamos, porque esta gente no entiende de qué se trata esto, ¿no? Están perdidos. También cuentan otras de que los veían, o sea, que ellos se impactaban a veces más del terror en la cara de algunos soldados estadounidenses cuando ellos salían de la emboscada, ¿no? Cuando los iban a atacar, aterrorizados. Y sobre todo en los últimos años, cuando son cada vez más jóvenes esos soldados. Se aterrorizan porque no saben pelear de esa manera, no los han entrenado para pelear de esa manera. Esos son los boinas verdes, los que saben pelear contra guerrillas y qué sé yo, y eso va a ser después, así que eso no va a ser al principio. Así que, y son unos cuerpos especiales, ¿no? Ahí que estaba Rambo, acuérdense, Rambo estuvo en Vietnam, ¿no? Rambo estuvo en Vietnam, sí. Entonces, ¿cuántas películas hemos visto de Vietnam? ¿Sabes? Que una cantidad impresionante. Es que tienen que inventar un héroe para justificarse de que cómo perdieron una guerra. Sí. Hasta el día de hoy, con toda la tecnología que tenían, perdieron contra gente que al principio peleaba con cañas de bambú, que le hacía un pocito. Y esta guerra, el perder esta guerra es un trauma tan y tan grande para Estados Unidos, hasta hoy, tan y tan traumático, que por esa razón es que Ronald Reagan en el 81, porque pierden la guerra en el 75, que se tienen que ir corriendo literalmente. Y entonces entran ahí, en el 81 Estados Unidos necesita ganar una guerra porque la gente está con el moco caído, ¿no? ¿Y alguien se acuerda a quién invaden? Granada. A Granada, qué ridículo es. Granada, y claro, como los estadounidenses no saben qué rayos es Granada, se creen que es un gran país. Y Granada es mucho más chiquito que Puerto Rico, y ya está, saben, lo chiquititito que yo les he dicho que es Puerto Rico. Y encima tenía 100.000 habitantes. 100.000 a salvar habitantes. Unos estudiantes norteamericanos. Supuestamente, unos estudiantes de medicina creo que eran 2 estudiantes de medicina que estaban allí. Y nada. Me acuerdo de la película de Robin Williams, Good Morning Vietnam. Oh, esa es buena, sí, se me había olvidado. Y ahí está, creo que es una crítica, ¿no? Sí, o sea, exacto. Y es una crítica hecha desde una película que se puede ver dentro de la crueldad que uno ve y lo que estamos tú narrando. Que es chistoso, ¿no? Sí. Sí, la guerra es fea. Good Morning Vietnam está muy bien hecha. O sea, sí, ahora me acuerdo que él usaba el radio, ¿no? Tenía un programa, ¿no? Él era exacto. Hasta el viernes. Bueno, chao, sí, nos vamos yendo. Bueno, otro día que a ustedes no les gusta y a mí sí, así que bueno, pero ya vienen días mejores para ustedes, malos para mí, así que viene el fin de semana, promete el domingo, así que vayan a salir a algún lado, hay una fiesta de las a ver si busco la información, si me la pasan, una fiesta de las diferentes países, ¿no? Que va a haber comida de las naciones. Eso, las nacionalidades, creo que le llaman, ¿no? En esa película que recién nombrabas, Daniel, al final hay un diálogo de un muchacho con el soldado, cuando se va a ir, que le dice, ustedes vinieron a salvarnos, dice, y mataron a mi vecina, mataron al hijo de mi vecina, mataron a mi madre, es decir, como que mataban a toda la gente inocente, ¿no? Es un pedacito chiquito, serán 10 segundos, pero a mí me conmovió ese pedacito, ¿no? La voy a ver si lo encuentro, ese de Good Morning Vietnam. Hay una, vamos a ver en la clase. Al final y él te deja ver. Voy a ver si lo encuentro. Voy a verla porque me empecé a acordar de ella y como tú decís, Tocayo, o sea, es una buena crítica hecha al estilo de este actor que bueno, escribió otra película que muestra lo que es Estados Unidos realmente. También. Apocalipsis Now. Sí, esa creo que la subieron a Netflix recientemente, ¿no está? No sé. Yo creo que fue en Cuevana, quizás fue que la vi en Cuevana, no sé dónde la hay, pero que la subieron, aunque es vieja, la subieron de nuevo, no sé por qué. Pelotón es la que está en Netflix. Pelotón. Sí, esa es la, ¿cuál es Pelotón? La que yo les dije. Platoon. Platoon, sí. Platoon. Esa es de Oliver Stone. Sí, hay un montón, creo que Full Metal Jacket, a mí es que hay tantas y tantas, que no sé cómo le llaman tampoco en español, no sé, pero hay muchas películas que se vinieron a dar después de un tiempo, cuando ya la gente toleraba el tema, ¿viste? Porque seguidito después hubo un trauma muy grande.
Entonces, es que en los 80 que empiezan a salir esas películas, cuando ya le habían ganado a Granada. Somos ganadores, le ganamos a Granada. Es como que... yo le estaba leyendo, mi esposo salió un artículo hace poco sobre lo que hicieron y cómo mataron a Maurice Bishop. Esto es justo después de que matan al primer ministro, Maurice Bishop. Y luego, cómo la gente, mi esposo lo estaba viendo y me dice, wow, si los americanos supieran lo que es Granada, me daría vergüenza haber ganado esa guerra. Yo, exacto. Y después fue cuando invadieron la ciudad de Panamá. Es en el 91. Sí, Noriega. ¿En el 91 ya es? En el 91, sí. Esa que se destruyen. llevaron a Noriega. La destruyen total, bombardeo desde el aire a Panamá, que era su amigo, ¿okay? Que usaba dólares, que usa dólares. Sí, yo estuve en el barco, cuando yo enseñé en el barco ese del Coast Guard, de la Guardia Costanera de Estados Unidos, cuando el barco está, ¿verdad? El barco perseguía narcotraficantes en las costas del Pacífico, de Centro y en la parte norte de Sudamérica. Llegamos hasta las Islas Galápagos y después subió. Cuando están entrando en las aguas de Panamá, por la Constitución, tenía que subir al barco estadounidense un panameño, un oficial panameño, y subió este oficial, que no estaba simpático para nada con los estadounidenses, y me contaba a él y yo calladitos, ¿no? Me decía, no, nosotros no vamos a perdonar eso jamás, lo que nos hicieron, jamás. Ese bombardeo desde el aire, ¿para qué? O sea, el montón de casas que destruyeron, familias, gente que murió para capturar a Noriega. Y era gente de ellos. Exacto, o sea, como él estaba cobrando, él cobraba de la DEA y cobraba de la CIA y todo cobraba, él cobraba de los dos. Entonces, y siempre se sospechó que el atentado a Torrijos participó Noriega. Claro, la CIA, obvio. Pero el gracioso es que él me decía, eso no, ellos creen que estamos bien con eso porque nos montamos en los barcos, jamás se lo vamos a perdonar, me decía. Y yo sí. Y bueno, eso no se perdona fácil, ¿no? Y nada, bueno, pues seguimos con esto en la clase que viene, con todos, cómo se peleaba esa guerra, cómo eran las armas que inventaban y todas esas cosas que nos adelantó un poquito. Y bueno, espero que estés, se me fue, Elizabeth, para que nos aclares cosas, porque si estuviste en el museo, pues tienes otra perspectiva interesante también, ¿ok? Así que nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos por estar y bueno, seguimos con esto en la clase que viene, ¿ok? Gracias a ti. Chao. Fin de semana. Chao. Chao, buen fin de semana. Que sigas bien, Silvia, que te mejores. Chao. Chao.